de prensa. A continuación, para analizar el tema, tenemos a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Está en directo desde Bogotá. Señor Bock, le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos. Debo reconocer con una cierta preocupación por lo que estamos tratando aquí hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues es una situación que sigue escalando desde hace ya varias semanas, donde lo que sucedió con Camila pues se tiene que entender también en un contexto en el que estos mensajes, cuando vienen de figuras públicas, de voces tan importantes como la del presidente, donde se está generalizando que los medios de comunicación están en contra de su gestión y donde él quiere sembrar una duda sobre la legitimidad que tienen ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación para cubrir su gobierno, pues termina teniendo este tipo de consecuencias y termina teniendo pues toda esta atmósfera en la que hay un lenguaje agresivo y violento hacia muchos periodistas, hacia la idea del periodismo en general, que creo que eso es como uno de los asuntos sobre los que más hemos reiterado desde la Fundación. Quiero hacer memoria histórica y poner un poco en contexto a los televidentes que a esta hora nos ven de todas partes de Latinoamérica. Aquí en Colombia hubo una época de nuestra historia cercana a los 90, cuando existían los carteles del narcotráfico, en el que los periodistas eran el principal blanco de estos ataques. Las cosas fueron cambiando y este tema de los hostigamientos y las intimidaciones no se veía hace mucho tiempo. ¿Es mi impresión o efectivamente está resurgiendo la violencia contra los periodistas? Pues es un punto muy importante resaltar que Colombia es un país sumamente violento contra la prensa. En los últimos 45 años han sido asesinados 165 periodistas, con unos momentos pico de mayor violencia, por supuesto, los finales de los años 90, principios de los 2000. Sin embargo, hoy en día en Colombia sigue habiendo una fuerte violencia contra el periodismo. Si lo vemos en diferentes ciudades del país, pues hay también un incremento en las amenazas contra periodistas. Hay departamentos y ciudades en los que es realmente hacer un cubrimiento de manera libre por la presencia de grupos armados, por las diferentes presiones que hay contra el periodismo. Entonces, es en ese contexto donde también hay que entender que no se trata solamente, como lo presenta el presidente Petro, de unos intercambios por imprecisiones o por diferencias con los periodistas, sino que esta estrategia de posicionar un mensaje, como digo, donde los medios no tendrían aparentemente legitimidad y donde el presidente los está desmintiendo muchas veces sin razón, pues genera también un ambiente de atmósfera en un lugar donde ya hay violencia y donde además pues estamos a pocos meses de que se celebren las elecciones locales, donde seguramente esa atmósfera, sobre todo en las conversaciones digitales, en las plataformas, en redes sociales, pues va a ser más agresivo, así como fue agresivo en la campaña del año pasado para las elecciones presidenciales. Es muy claro que al presidente de la República no se lo puede responsabilizar de los actos pequeños que cometa cada persona, pero sí se lo puede responsabilizar de las repercusiones que tengan sus palabras en una red social como es el Twitter. Es reconocido que varios sectores están y estamos bastante preocupados por la forma en la que el presidente ha decidido manejar esta cuenta. Es sano para la democracia en Colombia y es sano para el momento histórico que se está queriendo vivir en torno a un acuerdo de paz, que el presidente trate de manejar estos temas como lo ha hecho, por ejemplo, con el caso de Camila Zuluaga. Pues es desafortunado realmente que este caso de Camila no hubiera servido para que el presidente hubiera enviado un mensaje claro en contra de la violencia contra la prensa, ¿sí? De ninguna manera, y como tú estabas mencionando, pues se puede responsabilizar al presidente por estos hechos, pero sí el lenguaje, por supuesto, contribuye a una sensación, a crear un ambiente, y era precisamente ese el mensaje que se esperaba del presidente, un mensaje que rechazara de manera categórica no solamente la situación de Camila, sino, como digo, pues esta violencia generalizada que hay en el lenguaje
en redes sociales particularmente, y que están señalando a muchos medios de comunicación, y que cada semana tenemos por lo menos un caso delicado y un caso grave. Hace pocos días el presidente estaba responsabilizando al periódico El Tiempo de ser de alguna manera cómplice de sedición. Entonces, son afirmaciones y son palabras muy delicadas que no pueden tomarse a la ligera y que sí afectan y que sí hacen daño. Por supuesto que es importante la interacción que generan las redes sociales con figuras como el presidente, donde la ciudadanía se pueda sentir más cercana, donde pueda haber un acceso a la información más directo, pero el presidente tiene unos límites en su libertad de expresión, tiene un deber y una obligación de generar un ambiente propicio y óptimo para el ejercicio periodístico, y eso es lo que no está cumpliendo. ¿Qué mensaje podría darnos a nosotros los periodistas que hoy estamos ejerciendo esta función con un poquitico más temor que el día de ayer? Pues que es precisamente importante también entender que el impacto que tiene esto pues es también en la autocensura, que es un fenómeno del que no se habla tanto, pero que afecta no solamente en el ejercicio periodístico, sino que pues la ciudadanía deje de recibir información sobre temas importantes. El cubrimiento que se hace sobre el presidente, sobre los asuntos de su gobierno, y eso incluye a su círculo cercano, incluso a su familia, es relevante, es importante, y el periodismo debe tener todas las garantías para poder hacerlo y hacerlo sin repercusiones. Hay una de las grandes preocupaciones en este momento, y es quién puede ser suficientemente allegado al presidente, o cuál de nosotros puede mandarle un mensaje de todo corazón al presidente de la República para decirle que sea un poco más consciente y responsable del uso de esta red social. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues esto también es un asunto del gobierno, ¿no? Y esto es un asunto, por supuesto, en el que los ministros, en el que los asesores están llamados también a tener una reflexión y conversaciones con el presidente al respecto. Creo que ahí es muy importante las figuras de otros ministerios, el Ministerio del Interior, por ejemplo, que es uno de los ministerios que está llamado no solamente a la protección de los periodistas, sino a las políticas públicas, a las políticas de defensores de derechos humanos, como también lo son los periodistas, pues tienen un papel importante y deberían tener una relación. En el fondo, pues también queda un poco en evidencia, y es que pues a los funcionarios públicos en general no siempre están a la defensiva o siempre entienden el periodismo como un enemigo, y creo que eso es parte de lo que hay que cambiar, esa narrativa, y que importante sería que los ministros y las instituciones también puedan entender y puedan propiciar pues estos espacios para no solamente evitar o procurar que no haya ataques contra periodistas, sino que por el contrario se entienda pues cuál es la propuesta para avanzar y para mejorar las condiciones de un periodismo en Colombia, donde tiene muchísimas dificultades y, como mencionaba, donde hay muchas regiones donde es realmente difícil o imposible hacer periodismo de manera independiente. Así es, pues vamos a continuar muy pendientes de los detalles de lo que sucede alrededor de este tema en nuestro país. Ni nosotros somos jueces, ni ellos son perseguidos, deberíamos ser más cercanos. Muchísimas gracias a Jonathan Bock, director de la FLIP, por haber estado hoy con nosotros en estas pantallas. Feliz almuerzo. A ustedes, muchas gracias.